El 15 de octubre, como sabemos, fue detenido el general retirado Salvador Cienfuegos Cepeda en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, lo cual fue comunicado directamente al de La Voz por el embajador de los Estados Unidos de América en México, el señor Christopher Landau, después de acaecido este hecho. Convoqué por instrucción del señor presidente de la República al embajador Landau a las oficinas de la Cancillería para expresarle verbalmente la sorpresa y descontento de México por no haber sido enterado con anticipación de la investigación en contra del general retirado Cienfuegos, y debió haber sido informado en nuestro país de estos hechos. El 26 de octubre sostuve una conversación telefónica derivada de la plática que había yo tenido con el embajador de los Estados Unidos, con el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, en la que manifesté el descontento del Gobierno de México por la falta de información compartida en este caso. El día 28 de octubre, el Gobierno de México envió, como informé aquí en la mañanera, una nota diplomática a la Embajada de los Estados Unidos en México, manifestando nuestro profundo extrañamiento por la falta de información sobre esta investigación y la aprehensión que he referido. El día 30 de octubre, el director general para América del Norte, Roberto Velasco, recibió físicamente por parte del ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos un oficio con fecha 29 de octubre del 2020, suscrito por el administrador interino de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, mejor conocido por sus siglas como DEA, el cual fue acompañado con un anexo de 743 páginas. El día 2 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores turnó este oficio junto con el anexo al fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, para su análisis en el ámbito de competencia y autonomía de la Fiscalía General de la República, en virtud de estar referidos a posibles ilícitos. El día 6 de noviembre tuve una segunda conversación telefónica con el fiscal general Barr para notificarle que había turnado a la Fiscalía General de la República el oficio del administrador interino de la DEA, junto con su anexo íntegro, para que la Fiscalía determinase en el ámbito de su competencia lo conducente. Ese mismo día, el señor fiscal general de la República notificó a la Cancillería que, con fundamento en sus potestades legales, solicitó de manera formal y en los términos del Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mutua, la evidencia del caso que obraba en poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. El día 11 de noviembre, el Gobierno de México recibió de manera oficial la evidencia del caso mediante valija diplomática, de conformidad con el Tratado de Cooperación que he mencionado entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mutua. Finalmente, el día 17 de noviembre se dio a conocer un comunicado conjunto elaborado por la Fiscalía General de la República a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero y el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, y dice así esta declaración conjunta. El 15 de octubre de 2020, el exsecretario de la Defensa Nacional de México, general Salvador Cienfuegos Cepeda, fue arrestado en Los Ángeles, California, por cargos estadounidenses
de conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos a Estados Unidos, así como lavado de dinero. Una vez que se tuvo noticias sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al general Cienfuegos, la Fiscalía General de la República Mexicana abrió su propia investigación. En reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar a la jueza que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos contra el exsecretario Cienfuegos para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas. A solicitud de la Fiscalía General de la República, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación dentro de ese marco para apoyar las investigaciones que realicen autoridades mexicanas. Nuestros dos países siguen comprometidos con la cooperación en este asunto, así como con toda nuestra cooperación bilateral en materia de aplicación de la ley. Como refleja la decisión de hoy, dicen los fiscales generales de México y de Estados Unidos, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones. Esta estrecha asociación aumenta la seguridad de los ciudadanos de nuestros dos países. Este es el texto emitido por la Fiscalía General de la República, encabezada por el doctor Gertz, y la Fiscalía de los Estados Unidos, encabezada por William Barr, y que fue comunicada el día de ayer a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El día de hoy, en consecuencia de todo lo que he expuesto, se celebrará en unos minutos más la audiencia programada para que la jueza conozca y acuerde respecto a esta solicitud que ha hecho la Fiscalía General de los Estados Unidos, consistente en desestimar los cargos y trasladar a México al general Cienfuegos para entregarlo a las autoridades mexicanas. Debo agradecer y reconocer el extraordinario trabajo llevado a cabo por la Fiscalía General de la República de México, porque cualquiera en el lugar del fiscal general, pues quizá no habría admitido ni habría diseñado las vías legales para lograr este objetivo. Pero se ha hecho en función, como me lo dijo el doctor Gertz, de la dignidad y los intereses de México. ¿Cuál es la esencia de este acuerdo? Como lo ha señalado el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la cooperación con los Estados Unidos se fundamenta y debe hacerlo siempre en el respeto mutuo a nuestra soberanía y a nuestras instituciones. Debe alimentarse cotidianamente en la confianza. Si no hay confianza entre nuestras instituciones, si no hay confianza de nuestros sistemas legales o si no hay confianza personal entre nosotros y quienes son los funcionarios de los Estados Unidos, es muy difícil, por no decir casi imposible, vamos a ponernos en el caso opuesto. Vamos a suponer que en México detenemos, las autoridades, a algún alto funcionario. Ahora que vino el administrador de la DEA, vamos a suponer que lo hubiésemos detenido. ¿Qué pensaríamos de qué ocurriría? Pues habría una repercusión muy, muy seria. Estados Unidos nos diría, oiga, este funcionario me lo regresas, o bien vamos a tener un grave desencuentro. Entonces, México lo que está señalando es, no sabemos a esta fecha si el general Cienfuegos sea o no sea culpable de los cargos que se le imputan. Eso no lo podríamos saber, porque la evidencia, repito, llegó el día 11 de noviembre
y la Fiscalía pues va a iniciar su investigación. Habrá que sustanciar, habrá que probar lo que se dice, o en su caso desestimarlo. Eso ya lo hará la Fiscalía General de la República. Pero, en esencia, la cuestión aquí es, si vamos a mantener la cooperación entre los dos países, entonces tiene que respetarse el ámbito de la jurisdicción mexicana. Si tú tienes elementos contra un alto funcionario, aunque haya sido de otra administración, pues los acuerdos vigentes dicen que me los tienes que compartir. Por consiguiente, y esto es lo que se dialogó, lo que te estamos solicitando es pues que ustedes tomen la decisión correspondiente, en sus manos está, pero no se pueden tener las dos. No puedes tener una cooperación cercana con todas las instituciones de México y al mismo tiempo hacer esto. Hay que escoger lo que ustedes decidan. En términos de México, no aceptamos, no nos parece correcto lo que se está haciendo. Debo decir que el fiscal general de los Estados Unidos fue atento, actuó de inmediato y valora ampliamente, porque así me lo externó, la cooperación con nuestro país y respeta a nuestro país. Entonces, esta decisión que se ha tomado me parece que es la mejor solución. Y también significa algo que me parece muy relevante como regla a seguir en la relación bilateral, que es cuando haya elementos de información respecto a altos funcionarios de México, debe hacerse el conocimiento de nuestro gobierno. Ese es un principio fundamental. Ahora, también me lo dijo y me lo hizo saber el fiscal, tenemos confianza en las instituciones de México. O sea, sabemos que el presidente de México encabeza una lucha contra la corrupción. Sabemos que la Fiscalía, que es autónoma, tiene al frente a un hombre serio y respetado en los Estados Unidos. Caso contrario, nunca habría pasado esto. Jamás. El elemento decisivo aquí no es que les dimos, sino la confianza que hay entre ambos en las instituciones que tenemos, en quienes están al frente de las instituciones y que va a haber una investigación. No es un acuerdo de impunidad, porque Estados Unidos no lo aceptaría y nosotros menos. Eso es en síntesis. Daniel Blancas de Crónica. Para puntualizar, preguntas muy específicas. ¿Hubo una petición formal del Gobierno de México para que se regresara al general Cienfuegos? ¿Cuál otra? Contéstemela y luego para que no se confundan las respuestas. ¿Cuántas van a ser? No. O sea, ¿es así por partes? Está bien. México hizo saber a los Estados Unidos su posición que te acabo de describir. No hay una solicitud de extradición, porque para tú hacer una extradición, una solicitud, necesitas una orden de aprehensión. Y en México no hay, hoy, una orden de aprehensión contra el general Cienfuegos, no existe. La evidencia se recibió el día 11 de noviembre. Todo se limita a lo que el gobierno de Estados Unidos está diciendo. Toda la investigación se limita a lo que la evidencia que nos mandó el gobierno de los Estados Unidos, que llegó a México el 11 de noviembre. Y no hay otra investigación hasta donde nos ha informado la Fiscalía General de la República, previa o diferente a esa. En la moción que el gobierno de Estados Unidos entregó a la juez para desestimar los cargos, hay una frase que me gustaría que usted la explicara. La justificación es: hubo consideraciones sensibles de política exterior que llevaron a esta decisión. Obviamente involucra también al gobierno mexicano al mencionar esta frase política exterior. ¿A qué se refiere esta frase? A la cooperación en materia de seguridad. Si usted me lo permite, para no poner palabras propias, dice: en reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar a la jueza que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos contra el exsecretario Cienfuegos para que pueda ser investigado y en su caso procesado de acuerdo con las leyes mexicanas.